En marzo de 1953, un hombre llamado Joseph Stalin, el poder más absoluto de la Tierra, se desplomó en una cama, pero los guardaespaldas permanecieron inmóviles fuera de la puerta. Los ayudantes simplemente esperaron en silencio y nadie se atrevió a acercarse. El sistema en el que millones de personas desaparecieron del Gulag siguió funcionando inquebrantable incluso después de la muerte de su creador. Como un niño que una vez fue una esperanza de revolución, se convirtió en un hombre de poder sin adornos que dictó el destino de decenas de millones de personas. Traza la vida de un revolucionario bajo el seudónimo de Stalin Acero. El 18 de diciembre de 1878, en la pequeña ciudad de Georgia, a las afueras del Imperio ruso, nació un niño llamado Joseph Jurishvili, hijo de un pobre zapatero. El fin de Rusia fue una época de extremas contradicciones sociales. Los vestigios de la servidumbre aún dominaban el campo y los trabajadores de la ciudad gemían en la explotación y la pobreza. Entre los intelectuales, el populismo y el marxismo se extendieron, los atentados y asesinatos eran frecuentes, y el espíritu revolucionario estaba profundamente arraigado. La familia del niño reflejaba este sufrimiento de la época. Su padre, Vessarion Jurishvili, era un borracho y golpeaba sin piedad a su esposa e hijo. El joven Joseph tuvo que caer en la violencia de su padre noche tras noche, lo que le dejó una profunda cicatriz en su interior. Desconfianza y hostilidad hacia el mundo exterior, compulsión por no ser controlado y, paradójicamente, un deseo de controlar completamente a los demás. Todas estas claves psicológicas se formaron durante esta época. En 1884, Joseph, de 6 años, sufrió viruela, tuvo fiebre alta y sarpullido que duró varios días, y tras su recuperación, su rostro quedó con una cicatriz que no se borraría por el resto de su vida. Otros niños se burlaban de su apariencia, lo que lo aisló aún más. Un sentimiento de victimización e inferioridad estaba profundamente arraigado en su personalidad. Esta experiencia se convirtió posteriormente en una disposición paranoica que le hacía tomar las críticas como un insulto personal y no toleraba a sus competidores. Su madre, Yekaterina, anhelaba que su hijo se convirtiera en sacerdote tras escapar de la pobreza y la violencia. En 1894, Joseph, de 16 años, ingresó en el seminario de Tiflis, pero la estricta disciplina y el estilo de enseñanza autoritario solo lo antagonizaron, y en su lugar comenzó a devorar libros revolucionarios prohibidos. La lectura del capitalismo de Marx, los panfletos de Lenin y las obras de los populistas rusos le proporcionó un marco ideológico para su vida y victimización personal. El absurdo de la sociedad no era un mal individual, sino una cuestión de estructura de clases, y la revolución violenta fue un momento que se convirtió en una necesidad histórica. En 1899, tras la expulsión de Stalin del seminario por sus actividades revolucionarias, se unió con seriedad a la organización revolucionaria clandestina, organizando a los trabajadores e incitando a las huelgas. Sin embargo, pronto fue arrestado y exiliado a Siberia. Los interminables campos de nieve, la vigilancia y el aislamiento, y la experiencia del exilio bajo temperaturas gélidas de 40 grados, lo volvieron aún más despiadado. Para sobrevivir, tuvimos que reprimir nuestras emociones, considerar a los demás como herramientas y no hacer nada por nuestros propios fines. Durante este tiempo usó varios seudónimos, pero finalmente se consolidó bajo el nombre de Stalin. El apodo, que significa acero en ruso, no era solo un alias clandestino, sino una forma de definirse y una imagen que quería mostrar al mundo. Una voluntad de acero que no puede doblegar el dolor, no puede sacudirse las emociones y puede superar cualquier obstáculo. Esta era la imagen que buscaba. Cuando los bolcheviques de Lenin se separaron de los mencheviques, Stalin eligió a los bolcheviques sin dudarlo. La teoría de vanguardia de los bolcheviques y sus principios organizativos centralizados coincidían perfectamente con sus tendencias, mientras otros revolucionarios estaban enfrascados en debates ideológicos y el desarrollo de teorías. Stalin se centró en la acción práctica. No era un intelectual bien escrito ni un orador público. En cambio, era hábil dirigiendo organizaciones, recaudando fondos y eliminando oponentes. El 26 de junio de 1907 se produjo un audaz robo a un banco en Tiflis. El grupo armado bolchevique asaltó un vagón de dinero y se apoderó de 250.000 rublos, planificado por Stalin entre bastidores. Decenas de personas murieron durante la operación, pero para Stalin era un sacrificio inevitable asegurar la financiación revolucionaria. Ante la causa revolucionaria, las vías individuales pasaron a un segundo plano y la violencia se convirtió en un medio legítimo. Sus compañeros revolucionarios poco a poco empezaron a desconfiar de su talante, y él tampoco logró forjar una confianza real en la relación con sus camaradas. Tendía a ver a todos como posibles competidores o traidores, y se tomaba las críticas como un ataque personal. Si perdías una discusión, no perdonabas a tu oponente, y mostrabas una obsesión por dominar las relaciones de poder. Esta desconfianza paranoica no era solo un defecto de personalidad, sino la base psicológica de un sistema de miedo que engulliría a decenas de millones de personas en el futuro. En octubre de 1917 triunfó la revolución bolchevique. Se estableció un nuevo
nuevo gobierno soviético y Lenin se convirtió en su líder. Trotsky era venerado como un mero revolucionario, mientras que Zinoviev y Kamenev reinaban como figuras importantes en el partido. La presencia de Stalin, en comparación, era relativamente mínima, pero se estaba consolidando discretamente. Durante la guerra civil, controló a las minorías étnicas como miembro del Comité Popular de Asuntos Étnicos y llevó a cabo implacables repisas obligatorias en el proceso de adquisición de alimentos. La oposición fue reprimida implacablemente, los desacuerdos se consideraron traición y los ideales de la revolución se desvanecieron gradualmente ante la realidad de mantener el poder. El 3 de abril de 1922, Stalin fue nombrado secretario del recién creado Comité Central del Partido Bolchevique. En aquel entonces, la mayoría de los ejecutivos del partido consideraban a este puesto como un puesto de nivel operativo para redactar actas, gestionar documentos y coordinar asuntos administrativos. Cuando teóricos y oradores extravagantes discutían sobre temas de actualidad en el Politburó, el secretario jefe parecía un hombre que organizaba documentos entre bastidores. El propio Stalin parecía aceptar este puesto con huida. Pero Stalin conocía exactamente su verdadero valor, y el secretario jefe gestionaba los registros de personal de los miembros del partido. Quién ocupaba dónde, quién ascendía, quién era degradado. Todas estas decisiones pasaban por la oficina del secretario. El secretario también tenía la autoridad para nombrar a los secretarios de las organizaciones locales del partido. También era responsabilidad del secretario preparar la agenda de la reunión del comité central, distribuir documentos y controlar el flujo de información. Era un puesto que le permitía controlar toda la red neuronal del partido. Stalin comenzó a actuar sistemáticamente y ubicó a sus leales en las principales organizaciones locales. Los secretarios del partido de Ucrania, Georgia y Siberia estaban llenos de personas en deuda con Stalin. Los ejecutivos del comité central, los instructores del comité de inspección, los editores de los órganos del partido. Estos también eran su gente. Proporcionaban información a Stalin, identificaban sus intenciones y monitoreaban las tendencias de los posibles oponentes. Tras la estructura formal de poder, se construía una red informal de lealtades. Al mismo tiempo, Stalin se mantuvo moderado y neutral externamente. Evitaban posiciones extremas en los argumentos del partido y actuaban como mediadores que coordinaban las opiniones de ambas partes. En lugar de un discurso espectacular, presenté un informe práctico, priorizando la eficiencia organizativa sobre la originalidad teórica. Esta estrategia lo hacía parecer una figura discreta y sus potenciales rivales no lo desconfiaban. Tras la causa oficial de la legitimidad revolucionaria y la unidad del partido, se construía el propósito secreto del control perfecto del individuo. En diciembre de 1922, Lenin sufrió 2 derrames cerebrales. Incrédulo, comenzó a preocuparse profundamente por el futuro del partido. Desde finales de diciembre de 1922 hasta principios de enero de 1923, Lenin escribió una serie de notas orales, y en este documento, posteriormente conocido como el Testamento de Lenin, evaluó a los líderes clave del partido. En cuanto a Trotsky, lo llamó el hombre más capaz, pero señaló su exceso de confianza y recordó a Zinoviev y Kamenev su traición de 1917. Sin embargo, la evaluación de Stalin fue más dura y el 4 de enero de 1923, Lenin dictó un memorando adicional. El camarada Stalin concentró un poder infinito en sus propias manos después de convertirse en secretario jefe, y no estoy seguro de que siempre pueda usar este poder con la suficiente cautela. Y unos días después, añadí una recomendación más directa. Stalin es demasiado duro. Este defecto es tolerable entre camaradas, pero se vuelve intolerable en el puesto de secretario jefe. Por lo tanto, sugiero a mis camaradas que consideren cómo destituir a Stalin. El 21 de enero de 1924, Lenin falleció y su testamento fue entregado a la dirección del partido. Antes del congreso del partido en mayo, la cuestión de si se debía publicar la nota de suicidio se volvió controvertida. Trotsky insistió en su divulgación, pero no presionó con vehemencia. Zinoviev y Kamenev, en cambio, defendieron a Stalin. Consideraban a Trotsky un competidor más peligroso y necesitaban a Stalin como aliado. Finalmente, el testamento solo se leyó ante la delegación de la convención del partido y no se incluyó en el acta oficial. La última advertencia de Lenin quedó sepultada en el silencio, un momento que determinó el curso de la historia soviética. Tras la muerte de Lenin, la lucha por el poder dentro del partido comenzó en serio. El sucesor más probable era Lev Trotsky. Fue un héroe de la Revolución de Octubre y un genio militar que condujo al Ejército Rojo a la victoria en la Guerra Civil. También era popular como orador y escritor consumado. Pero tenía una debilidad fatal. La base dentro de la organización del partido era débil, y las relaciones personales con otros los líderes no eran buenos. Stalin formó una alianza no oficial con Zinoviev y Kamenev, los llamados trillizos. Los tres colaboraron para aislar a Trotsky, y entre 1923 y 1924 Trotsky se fue distanciando gradualmente del partido. Sus propuestas políticas fueron rechazadas repetidamente y su discurso fue objeto de críticas. El término trotskismo se acuñó para referirse a una desviación izquierdista de la línea del partido. En 1925, Stalin cambió de estrategia. Tras destituir a Trotsky, ahora Zinoviev y Kamenev se convierten en una amenaza y Stalin se alía con el líder derechista Nikolai Buarin. Zinoviev y Kamenev han sido
partido, tildados de oponentes de izquierda, y sus acciones de cooperación para ocultar la voluntad de Lenin en el pasado se han convertido en una debilidad. En 1926 y 1927, Zinoviev y Kamenev fueron expulsados del Politburó y destituidos de puestos clave. En noviembre de 1927, Trotsky fue expulsado del partido. Poco después, posteriormente, se exilió a Mata, Kazajstán, y al año siguiente fue expulsado por completo de la Unión Soviética. La imagen del héroe revolucionario cruzando la frontera hacia el exilio simbolizó la solidez del poder de Stalin. Trotsky finalmente se estableció en México a través de Turquía, Francia y Noruega, pero nunca dejó de criticar a Stalin en el exilio. Y en agosto de 1940, el asesino Ramón Mercader enviado por Stalin golpeó a Trotsky en la cabeza con un piolet. Fue el momento en que se eliminó el último competidor de la revolución. Stalin, en el poder, comenzó a remodelar fundamentalmente la sociedad soviética y en 1928 se lanzó el primer plan quinquenal. La rápida industrialización era el objetivo y sus recursos debían extraerse del sector agrícola. Stalin impulsó una política de colectivización de la agricultura. El plan consistía en integrar las granjas privadas en una granja colectiva llamada Koloj y controlar la producción por parte del Estado. La mayor resistencia provino de la clase campesina adinerada llamada kulak. Stalin definió a kulak como un enemigo de clase y ordenó su destitución. Y bajo el lema liquidación de kulak como clase, millones de campesinos fueron confiscados y deportados a Siberia. En el proceso, los agricultores que se resistieron a la colectivización fueron tildados de sabotaje y arrestados o fusilados, mientras que los agricultores sacrificaron ganado y escondieron grano en señal de resistencia. De 1932 a 1933, Ucrania y la región del Cáucaso Norte sufrieron una gran hambruna. Esta catástrofe, conocida como el Holodomor, fue consecuencia directa de la colectivización forzosa y la descarada explotación del grano. El Estado incluso les quitó semillas a los agricultores para sembrarlas y prohibió el acceso de alimentos a las zonas necesitadas. Al menos 3,5 millones de personas han muerto de hambre solo en Ucrania y algunas estimaciones llegan a los 7 millones. Toda la aldea desapareció y los hambrientos murieron comiendo corteza y raíces. Stalin no reconoció la hambruna. Más bien, la definió como un sabotaje a los nacionalistas ucranianos, juzgó a los ejecutivos del partido que lo criticaban y ocultó al mundo exterior la verdad de la hambruna. Mientras millones de personas morían de hambre, la Unión Soviética exportaba grano, y la esperanza de un futuro próspero que traería la revolución se convirtió en un desastre sin precedentes. Cuando el deseo de control de un individuo se combinaba con una obsesión ideológica, era un ejemplo de cómo la política estatal puede ser una herramienta para el genocidio. Una vez finalizada la guerra económica de resistencia colectiva, Stalin sintió inmediatamente la necesidad de redefinir un enemigo interno político que pudiera amenazar su poder. El asesinato de Kirov en 1934 fue la señal de este nuevo terror. El 1 de diciembre de 1934, alrededor de las 16:30, se oyeron disparos en el Palacio Osmoni de Leningrado. Sergei Kirov, primer secretario del partido de Leningrado, fue asesinado. El culpable fue un miembro subalterno del partido, Leonid Nikolev. Según el anuncio oficial, se trató de un crimen individual motivado por resentimiento personal, pero muchos historiadores sugieren que Stalin pudo haber estado detrás. Kirov era un líder popular dentro del partido y adoptó una postura moderada ante las duras políticas de Stalin. En el Congreso del partido de 1934, se rumoreaba que algunos representantes habían propuesto nombrar a Kirov secretario, y para Stalin, Kirov era un competidor potencial y una amenaza. El día del asesinato, el jefe de seguridad de Kirov murió en un misterioso accidente, y Nikolev recibió un disparo durante el interrogatorio, enterrando la verdad para siempre. Stalin aprovechó el incidente como una oportunidad. La noche del asesinato se dirigió de inmediato a Leningrado y dirigió él mismo la investigación. A la medianoche del 1 de diciembre, el Comité Ejecutivo Central aprobó un decreto de emergencia. Este establecía que la investigación de los presuntos terroristas debía completarse en un plazo de 10 días, que el juicio se llevaría a cabo sin abogado, que la apelación sería imposible y que la pena de muerte se ejecutaría de inmediato. El estatuto se convirtió en un instrumento legal para la gran purga. Pronto comenzó una oleada de arrestos. Al principio, se persiguió a exfiguras de la oposición como Zinoviev y Kamenev, quienes fueron encarcelados bajo la acusación de ser moralmente responsables del asesinato de Kirov, pero esto fue solo el comienzo. De 1936 a 1938, la Gran Purga alcanzó su punto álgido, aterrorizando a toda la sociedad soviética. En agosto de 1936 se celebró el primer juicio en Moscú. 16 ex líderes bolcheviques, entre ellos Zinoviev y Kamenev, ocuparon el escaño de los acusados, y la acusación fue impactante. Conspiraron con Trotsky para asesinar a Stalin y a otros líderes del partido, y dirigieron una organización terrorista que intentaba derrocar a la Unión Soviética. El juicio se celebró públicamente y también se permitió la presencia de periodistas extranjeros. Lo sorprendente fue que los acusados confesaron todas las acusaciones. Líderes que habían liderado la revolución anteriormente con Lenin confesaron entre lágrimas sus crímenes en un tribunal público y pidieron perdón al partido y a Stalin.
Tras esta extraña escena se escondía un sofisticado sistema de tortura y presión psicológica. Los acusados permanecieron recluidos durante meses en una prisión subterránea de la NKVD, una organización policial secreta. La NKVD era entonces una agencia estatal que supervisaba los arrestos, las investigaciones y el control interno, y era un órgano ejecutivo clave de la Gran Purga. A esto le siguieron torturas constantes, interrogatorios constantes y amenazas a la familia. Si confiesas, salvarás tu vida, repetían la amenaza. Si te resistes, toda tu familia será ejecutada. Algunos incluso eligieron la confesión como su último servicio al partido. Incluso las confesiones forzadas se consideraban parte del servicio al partido y se interpretaban como un acto para exponer conspiraciones externas. Los 16 fueron condenados y fusilados el 25 de agosto. En enero de 1937 se celebró un segundo juicio en el que se acusaron a 17 personas, incluido Kadalek, y a principios del año siguiente, el tercer y último juicio incluyó a Nikolai Buharin. Buharin fue una figura que Lenin elogió como el teórico más valioso del partido y aliado de Stalin a mediados de la década de 1920, pero él también se convirtió en el enemigo del pueblo y acabó fusilado en los tribunales. La ironía de la primera generación de la revolución. Se repitió la ejecución de traidores que traicionaron la revolución. El aspecto más destructivo de la Gran Purga fue el ataque al ejército. En mayo de 1937, el mariscal Mikhail Tukhachevsky y otros 8 generales de alto rango fueron arrestados. Tukhachevsky fue pionero en la teoría militar soviética y un hombre que desarrolló tropas mecanizadas y tácticas de guerra aérea. Fue acusado de conspirar con el Estado Mayor alemán para planear un golpe de Estado. La NKVD fabricó las pruebas. Según algunos datos, la inteligencia alemana filtró documentos falsos para promover la discordia dentro de la Unión Soviética, que Stalin estaba dispuesto a explotar. Tukhachevsky y sus compañeros generales fueron condenados a muerte en un juicio a puerta cerrada y ejecutados el 11 de junio. Tras el fusilamiento, sus cuerpos fueron incinerados y desaparecieron sin dejar rastro. La purga militar apenas comenzaba, y entre 1937 y 1938, la estructura de mando del Ejército Rojo fue desmantelada y 3 de los 5 mariscales fueron ejecutados, 13 de los 15 comandantes militares, 57 de los 85 comandantes de cuerpo y 110 de los 195 comandantes de división fueron arrestados o fusilados. La mayoría de los almirantes navales también fueron destituidos y un total de más de 35.000 oficiales, incluyendo comandantes aéreos, fueron purgados. Esta destructiva purga tuvo un efecto devastador en el poder militar de la Unión Soviética. Comandantes experimentados desaparecieron y los puestos se ocuparon con figuras reales pero incapaces. El desarrollo de la teoría militar se detuvo y los nuevos experimentos tácticos se consideraron desviaciones peligrosas. Apenas unos años después, ante la prueba de supervivencia de la invasión de Hitler, el precio de esta decisión se pagó con millones de vidas. La Gran Purga no se limitó a los altos funcionarios. Abarcó a toda la sociedad soviética, gerentes de fábrica, científicos, ingenieros, profesores y artistas. Ningún trabajo ni puesto estaba a salvo. Las razones del arresto fueron ambiguas: el enemigo del pueblo, los trotskistas, espías extranjeros y el sabotaje. Este estigma social se atribuye sin pruebas concretas. La NKVD aplicaba un sistema de cuotas. Cada distrito recibía un número determinado de personas para arrestar. Los jefes locales de la NKVD debían cumplir con este cupo, sin importar si cometían algún delito. El incumplimiento del cupo generaba dudas en el propio responsable y si se superaba, se le elogiaba por su vigilancia revolucionaria. La purga se había convertido en un sistema autoproliferativo que funcionaba con su propia lógica. En estas sociedades soviéticas, los empujones se convirtieron en algo común. Los vecinos acusaban a sus vecinos y los colegas traicionaban a sus colegas. Comentarios insignificantes del pasado, contacto con extranjeros, parientes lejanos con la oposición. Todo era motivo de duda. Una queja anónima de índole NKVD. Algunas provenían de una lealtad genuina, pero en muchos casos eran resentimiento personal, un deseo de ascenso o un ataque preventivo para protegerse. El miedo también era rampante entre los ejecutivos del partido. Cuando Stalin habló en la reunión del Politburó, todos intentaron comprender a qué se refería. Incluso saber cuándo empezar a aplaudir y cuándo parar se convirtió en una habilidad de supervivencia. Si dejabas de aplaudir demasiado pronto, se sospechaba falta de entusiasmo, y si lo hacías demasiado tiempo, podía confundirte con una mueca de desprecio. En 1937, en una conferencia local del partido, hay constancia de que los aplausos duraron 11 minutos después del discurso de Stalin, porque nadie tuvo el valor de parar primero. Todas las noches, coches negros recurrían las calles y agentes de la NKVD arrestaban a las personas según la lista. Llamar a la puerta a las 2 de la madrugada se convirtió en un símbolo de miedo y la mayoría de los arrestados no regresaban. Algunos fueron fusilados y muchos enviados al Gulag, un campo de concentración. Millones de personas murieron trabajando en condiciones inhumanas en campos de Siberia y el Lejano Oriente. Incluso las estadísticas oficiales no son precisas, pero se estima que al menos 680.000 personas fueron fusiladas y más de 1,5 millones enviadas a campos de concentración entre 1937 y 1938. Lo más irónico de la Gran Purga es que eliminó a los súbditos de la revolución en nombre de su defensa.
Muchos de los ejecutados eran revolucionarios que lucharon contra el sistema zarista y combatientes que arriesgaron sus vidas para luchar por los bolcheviques en la guerra civil. En 1917, la mayoría de los miembros del partido fueron purgados y todos los miembros del Politburó que colaboraron con Lenin fueron destituidos, excepto Stalin. Profesionales con talento también fueron sacrificados. Planificadores económicos, gerentes industriales y científicos fueron arrestados por sabotaje, y el incumplimiento de los objetivos de producción se consideró un acto de sabotaje intencional y los fallos técnicos una prueba de traición. En este ambiente, la innovación y la creatividad se consideraban desviaciones peligrosas y las únicas opciones seguras eran el silencio y la conformidad. Ni siquiera el propio Stalin pudo escapar del sistema del miedo. Firmaba una lista de cientos de arrestos cada día y en cuanto escribía disparos una sola letra junto a su nombre, pronto se convertía en una sentencia de muerte. Pero a medida que avanzaba la purga, su paranoia se agudizaba. Todos a su alrededor eran sospechosos de ser traidores en potencia, e incluso un pequeño fallo se consideraba un sabotaje deliberado. A finales de 1938, incluso el jefe de la NKVD, Nikolai Yezhov, autor directo de la purga, fue arrestado y ejecutado. El sistema del miedo estaba cayendo en un ciclo autodestructivo que incluso él mismo y otros operadores devoraban. El 23 de agosto de 1939, el mundo quedó atónito. Tras la frenética purga interna, la amenaza exterior ya se estaba haciendo realidad. La Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron el Tratado de No Violabilidad. A primera vista, era un tratado que prometía inviolabilidad mutua, pero el protocolo secreto estipulaba que Europa del Este se dividiría entre ambos países. Stalin creía que este tratado había asegurado la seguridad de la Unión Soviética, pero irónicamente, el vacío militar y el sistema de desconfianza interna que eliminó tendrían un precio letal ante la catastrófica prueba de la invasión de Hitler. Hitler planeó entrar en el este desde el principio, y el tratado con la Unión Soviética era solo un recurso temporal. Desde finales de 1940, las agencias de inteligencia soviéticas comenzaron a enviar informes sobre los preparativos para la invasión alemana. Se observaron concentraciones de tropas alemanas en la zona fronteriza y se informó específicamente de la fecha de la invasión. El Departamento de Inteligencia británico, la Organización de Espionaje Soviética, la Orquesta Roja e incluso desertores alemanes transmitieron la misma información. Stalin ignoró todas estas advertencias. En su paranoica visión del mundo, esto era una provocación de los imperialistas occidentales para enfrentar a la Unión Soviética con Alemania. Reprendió a los reporteros de inteligencia y algunos fueron castigados por fomentar el pánico. Se ordenó a los guardias fronterizos que no respondieran a las provocaciones alemanas. Stalin estaba convencido de que Hitler no abriría el frente oriental hasta que terminara la guerra con Gran Bretaña. Su juicio era lógicamente razonable, pero subestimó las ambiciones y la arrogancia de Hitler. Alrededor de las 3:15 am del 22 de junio de 1941, 3 millones de alemanes cruzaron la frontera soviética. Se lanzó la Operación Barbarroja. La Fuerza Aérea Alemana bombardeó aviones soviéticos en tierra, las unidades blindadas avanzaron rápidamente y las fuerzas soviéticas quedaron completamente indefensas. Muchas unidades seguían desplegadas en paz y no estaban listas para el combate. Temprano por la mañana, la noticia llegó al Kremlin, pero Stalin no la creyó al principio. Esto es una provocación. No disparen. Pero tras unas horas, la gravedad de la situación se hizo evidente. A medida que los guardias fronterizos eran destruidos, las ciudades bombardeadas y las comunicaciones se perdían. Fue un momento en el que el juicio de Stalin, del que estaba tan seguro, resultó completamente erróneo. Stalin se encontraba en estado de shock psicológico y durante unos días a partir del 22 de junio no salió de su casa, confinado en su dacha, una villa secreta a las afueras de Moscú. En ausencia de un líder nacional, el sistema de defensa estaba sumido en el caos. Se necesitaban decisiones urgentes en el frente, pero nadie se atrevía a dar órdenes sin la aprobación de Stalin. Como resultado de la fuga de generales experimentados, los comandantes restantes no tenían la capacidad de afrontar la situación ni el coraje para tomar sus propias decisiones. En los primeros días de la invasión, las fuerzas soviéticas sufrieron la conmoción y los enormes daños causados por el colapso de toda la línea de frente. Miles de tanques y aviones fueron destruidos y cientos de miles de soldados fueron rodeados. En este colapso, los alemanes rompieron el frente occidental y, tras la caída de Minsk, avanzaron 50 kilómetros por día. Tras el posterior colapso de la línea del frente, Smolensk quedó rodeada, el camino a Moscú pareció abrirse, y en el frente norte, Leningrado quedó rodeada, comenzando un terrible asedio de 900 días. A principios de octubre, los alemanes lanzaron su ofensiva final contra Moscú, la Operación Tifón. Se desplegaron agencias gubernamentales en el este y las embajadas extranjeras se trasladaron a Kuibysev. El pánico cundió entre los ciudadanos de Moscú. Algunos intentaron escapar, y surgieron saqueos y disturbios. Stalin decidió quedarse en Moscú. Esto fue el resultado de un cuidadoso cálculo, y yo sabía que si se supiera que el líder abandonaba la capital, la voluntad de defenderla se derrumbaría por completo. El 6 de noviembre, Stalin pronunció un discurso conmemorando la revolución en un búnker subterráneo, mientras las fuerzas alemanas avanzaban hacia las afueras de Moscú. Al día siguiente, se celebró en la Plaza Roja el tradicional desfile militar del aniversario revolucionario. El evento, que tuvo lugar bajo el alcance de la artillería alemana, sirvió como símbolo de resistencia tanto para los ciudadanos como para los militares. El discurso de Stalin fue diferente al anterior. En lugar de retórica revolucionaria,
revolucionaria y lucha de clases, apeló a la historia rusa y al orgullo nacional. Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy, Kutuzoveros de la era zarista fueron convocados. Fue un momento de transición del revolucionario comunista al líder de la nación. Los soldados se dirigieron directamente al frente en cuanto terminó el desfile y el sonido de sus pasos infundió esperanza a los ciudadanos de Moscú. A finales de noviembre, la ofensiva alemana cesó y comenzó el crudo invierno ruso. Los alemanes, desprevenidos para la batalla invernal, se retiraron gradualmente y los soviéticos lanzaron una contraofensiva el 5 de diciembre. El frente se estabilizó de nuevo con el despliegue de las fuerzas de reserva procedentes de Siberia y Moscú quedó protegida, pero el precio fue enorme. En los primeros 6 meses de la invasión, la Unión Soviética perdió más de 4,5 millones de soldados, la mayoría muertos o capturados. Irónicamente, la catástrofe bélica consolidó aún más el poder de Stalin. Ante una crisis nacional, todos los recursos y la autoridad se concentraron en el mando supremo, y cualquier crítica o desacuerdo se consideraba traición nacional. El sistema comunista de tiempos de guerra se ha recreado de forma extrema. Los generales fracasados eran destituidos o fusilados de inmediato, y los comandantes de las unidades en retirada eran tratados como traidores. Stalin, como comandante supremo, tenía el mando directo de la guerra, interfería en los detalles militares y con frecuencia ignoraba las sugerencias de los generales. En el verano de 1942, sus decisiones dogmáticas condujeron a una estrategia irrazonable de ofensivas simultáneas en Stalingrado y el Cáucaso, con consecuencias catastróficas al principio, pero con el tiempo, Stalin comenzó a confiar en el criterio estratégico de generales destacados, como Georgy Zetkov, Konstantin Rokossovsky y Alexander Vasilevsky. Y como resultado, la situación mejoró gradualmente. La victoria en la batalla de Stalingrado fue un momento decisivo para cambiar el curso de la guerra. Luego, las fuerzas soviéticas avanzaron gradualmente hacia Alemania continental, poniendo fin a la guerra con la captura de Berlín en mayo de 1945. A pesar de los sacrificios y la destrucción generalizada de decenas de millones de personas, Stalin se consagró como un héroe de la guerra de los contrastantes en el proceso. Los desastrosos fracasos iniciales quedaron sepultados a la sombra de la victoria final y el dictador renació como un salvador. El 24 de junio de 1945, se celebró un desfile de la victoria en la Plaza Roja. Bajo la lluvia, cientos de banderas nazis fueron arrojadas frente a la tumba de Lenin y Stalin lo observó desde arriba. Ahora no es solo un secretario del partido, ha sido venerado como un líder absoluto de la Unión Soviética con el rango de mariscal, un héroe histórico mundial que repelió el fascismo. La victoria de la guerra parecía justificar todo el sistema stalinista. En la década de 1930, la doble industrialización se convirtió en la base para la producción de bienes de guerra y se promovió que un fuerte sistema centralizado permitía una movilización eficiente de la guerra, aunque la gran purga debilitó el ejército y condujo a la aplastante derrota inicial. Este hecho quedó excluido de la historia. Como resultado, Stalin fue reconfigurado como el planificador y líder de todas las victorias. El culto personal se disparó a niveles sin precedentes. En cada ciudad se erigieron enormes estatuas suyas y se colgaron retratos en cada edificio. Periódicos y radios lo alababan a diario y los artistas tuvieron que expresarse en sus obras. Nombres como el gran camarada Stalin, el padre de todas las naciones y el líder genio se han establecido en el discurso oficial. Sus 60 y 70 cumpleaños se celebraron como un evento nacional y enviados comunistas de todo el mundo acudieron en masa a Moscú. Tras la guerra, la Unión Soviética emergió como una superpotencia. Los países de Europa del Este estaban bajo su influencia, y la Guerra Fría comenzó en 1949 cuando China se convirtió al comunismo. El mundo se dividió en torno a Estados Unidos y la Unión Soviética, y Stalin marcó el rumbo del Partido Comunista de cada país como líder del movimiento comunista internacional. El desarrollo de bombas atómicas por parte de la Unión Soviética en 1949 elevó aún más su estatus, pero la gloria de la victoria desató una nueva paranoia: el contacto con aliados occidentales durante la guerra, la experiencia en campos de prisioneros de guerra y el envío de tropas al extranjero podían contaminar al pueblo soviético, decía Stalin. Los prisioneros que regresaban no eran héroes, sino objetos de duda, y cientos de miles fueron interrogados o enviados al Gulag acusados de traición. En 1948 comenzó la campaña antiglobalización. El contacto con la cultura occidental, el matrimonio con extranjeros y la lectura de literatura extranjera se convirtieron en objeto de duda, y los judíos se convirtieron en blancos especiales. Los intelectuales judíos fueron atacados bajo el código de globalistas desarraigados, y ese mismo año, el presidente del comité antifascista y actor Solomon Miels murió en un misterioso accidente de tráfico. De hecho, se trató de un asesinato perpetrado por el Servicio de Seguridad Nacional, un MCB que simplemente cambió su nombre a NKVD. También hubo una purga en los estados satélite de Europa del Este. Los líderes del Partido Comunista que estuvieron activos en Occidente durante la guerra o que mostraron su independencia hacia la Unión Soviética fueron destituidos. En 1948, cuando Tito, en Yugoslavia, se separó de Stalin, comenzó la búsqueda de los llamados tipeistas en otros países de Europa del Este, personas que no estaban subordinadas a la Unión Soviética y apoyaban líneas comunistas independientes. Al igual que en Hungría, Kostov en Bulgaria y Slansky en Checoslovaquia fueron ejecutados tras purgas públicas, y los juicios de Moscú de la década de 1930 se replicaron
extendieron en Europa del Este. A finales de 1952, la paranoia de Stalin alcanzó su punto álgido. El 13 de enero, el periódico Proga publicó un impactante artículo titulado Diablos Blancos. Trataba sobre médicos prominentes que conspiraban para envenenar a los líderes soviéticos, y 9 personas fueron arrestadas. 6 de ellos eran judíos, acusados de conspirar con la inteligencia occidental para intentar asesinar a altos líderes, con el pretexto de una terapia médica. En particular, las muertes de Andrei Zanov y Alexander Sherbakov fueron señaladas como crímenes por dichos médicos. El médico de Stalin, Vladimir Vinogradov, también fue arrestado. Se obtuvieron confesiones falsas mediante tortura, y los medios de comunicación arremetieron contra los médicos día tras día, incitando al odio contra los judíos. Una nueva gran purga ha comenzado. Según los académicos, Stalin preparó un plan para reubicar por la fuerza a los judíos en Siberia, y también se programó una purga de la comunidad médica en su conjunto. Durante la guerra de Stalin, ni siquiera los miembros de alto rango del partido estaban a salvo. Incluso la esposa de Molotov fue arrestada, y Mikoyan y Voroshilov, antiguos colaboradores de Stalin, fueron constantemente sospechosos. Stalin se aisló cada vez más. A los 73 años, su salud se deterioró, pero no pudo recibir el tratamiento adecuado debido a los médicos arrestados. La vida cotidiana de cenar tarde y ver películas con colaboradores cercanos en la villa del Kremlin continuó, pero este encuentro no fue una amistad agradable. Los miembros del Politburó permanecieron hasta el amanecer, insultados y amenazados por el humor de Stalin, y expresaron su lealtad de manera competitiva, temiendo que todos fueran el próximo sujeto de la purga. El 1 de marzo de 1953, Stalin cenó con sus ayudantes en la villa Kumchevo como de costumbre. Tras la salida de los invitados a las 4 de la madrugada, fue al dormitorio, pero no apareció hasta esa misma tarde. Los guardaespaldas y el servicio estaban ansiosos, pero no pudieron llamar a la puerta debido a la orden de no molestar. No fue hasta pasadas las 10 de la noche que un guardaespaldas se armó de valor y entró en el dormitorio. Stalin yacía en el suelo junto a su cama, inconsciente por un derrame cerebral y paralizado de un lado. Los guardias, presas del pánico, contactaron de inmediato con el Kremlin, pero nadie dio instrucciones claras. El contacto con el miembro del Politburó también se retrasó, y todos temieron que falsas alarmas incitaran la ira de Stalin. No fue hasta las 3 de la madrugada que el confidente más cercano de Stalin, Beria Marekov, mencionado como sucesor del primer ministro, y J. Lushchov, entonces miembro del Politburó, llegaron a la villa. Revisaron el estado de Stalin, pero no tomaron medidas médicas inmediatas. Los médicos de mayor rango estaban en prisión por el caso de conspiración médica, y llamar al resto de los médicos podría sospechar que estaban involucrados en la conspiración. Finalmente, el personal médico llegó a las 9 de la mañana, pero ya era imposible recuperarse. Stalin se enfrentó a la muerte mientras yacía en cama durante 4 días. Los miembros del Politburó se turnaban para guardar las camas, pero sus expresiones reflejaban más ansiedad y cálculo que duelo. Llenaban la habitación del hospital, preocupados por quién aprovecharía el vacío de poder y de quién serían sospechosos si Stalin recuperaba el conocimiento. El 5 de marzo, alrededor de las 9:50 p.m., Stalin falleció. Con el anuncio oficial, toda la Unión Soviética se entristeció y millones de personas acudieron a Moscú para ver su cuerpo. Cientos de personas murieron en la avalancha y su cuerpo fue enterrado en la tumba de Lenin el 9 de marzo. En el funeral, Marekov, Berilla y Molotov prometieron heredar fielmente el legado del gran líder. Poco después de la muerte de Stalin, el Politburó dividió el poder. Marekov se convirtió en primer ministro, J. Lushchov asumió la secretaría del partido, y Berilla asumió el Ministerio del Interior. Sin embargo, la lucha por el poder pronto comenzó, y Berilla fue arrestado y ejecutado en 3 meses. Marekov dimitió en 1955, y, finalmente, J. Lushchov se alzó con la victoria, intentando romper con la era de Stalin. El 25 de febrero de 1956, la última noche del 20 Congreso del partido, J. Lushchov habló durante 4 horas en una reunión secreta. El discurso, titulado sobre el culto personal y sus consecuencias, marcó un punto de inflexión en la historia soviética. J. Lushchov expuso los crímenes de Stalin, revelando la verdad sobre la gran purga, el incumplimiento del testamento de Lenin, el fracaso inicial de la guerra, la migración forzada y la manipulación de una pseudo-conspiración. J. Lushchov declaró: los crímenes de Stalin han causado un daño enorme al partido y al país. Sus dudas paranoicas y su abuso de poder han destruido la vida de millones de personas inocentes. El público estaba en shock. Fue el momento en que una persona que había sido venerada como un dios durante más de 30 años fue definida como criminal. Sin embargo, la divulgación era opcional. Solo enfatizaba los crímenes de Stalin, pero no mencionaba la complicidad de la propia dirección del partido. El contenido del discurso secreto pronto se difundió por todo el mundo. La sociedad soviética estaba sumida en el caos. Cientos de miles de presos políticos fueron liberados del Gulag, y el honor de los ejecutados comenzó a restaurarse. Se demolieron estatuas de Stalin y se renombraron ciudades que llevaban su nombre. En 1961, su cuerpo fue retirado de la tumba de Lenin y enterrado tras los muros del Kremlin. El legado de Stalin no desapareció fácilmente. Su sistema centralizado de partido-estado, la vigilancia policial secreta y las estructuras de control ideológico cambiaron de forma
normal y continuaron hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. El miedo se debilitó, pero la estructura esencial se mantuvo. Los estados satélite de Europa del Este hicieron lo mismo. Ambos intentos de reforma, como el levantamiento húngaro de 1956 y la primavera de Praga de 1968, fueron reprimidos por los tanques soviéticos. El 5 de marzo de 1953, 30 años del régimen de terror terminaron con la muerte de Stalin, pero su vida siguió siendo un interrogante para muchos. Como un niño nacido en un pueblo pobre de Georgia en 1878 se convirtió en el dictador que construyó el mayor sistema de terror del siglo XX. Algunos analizan que la psicología personal, como el abuso infantil, la inferioridad dejada por las cicatrices de la viruela y la desconfianza patológica, resultaron en una catástrofe al encontrarse con el poder absoluto, mientras que otros argumentan que las condiciones estructurales, como la teoría leninista de vanguardia, la violencia en la guerra civil, la rápida presión de la industrialización y la realidad de las amenazas externas, hicieron inevitables la centralización y las fugas. La paranoia de Stalin encontró la herramienta perfecta en la estructura centralizada del partido bolchevique. La idea de la pureza revolucionaria justificaba la violencia y las amenazas externas racionalizaban las fugas internas. A medida que los defectos individuales y la lógica del sistema se amplificaban mutuamente, el miedo se convirtió en un mecanismo autorreplicante. Las cicatrices más profundas de la desconfianza mutua, el cinismo político, la separación de las esferas pública y privada y la cotidianidad del doble pensamiento permanecieron en la psicología de la sociedad. Estas huellas quedaron impresas en la sociedad rusa incluso después del colapso de la Unión Soviética, y las historias de esa época, incluso para las familias, permanecieron en silencio durante mucho tiempo, y el recuerdo de las víctimas se transmitió de generación en generación como un trauma nacional. Su obsesión por las herramientas perfectas regresó a él como un poder y un sistema que dictaba el destino de decenas de millones de personas, pero al mismo tiempo, incluso el propio creador quedó aislado en el sistema. El secretario de acero es ahora una figura histórica, pero la pregunta que dejó atrás aún no se ha disipado. ¿Puede una persona que busca el poder liberarse del poder? La respuesta puede estar oculta en las fatídicas contradicciones que surgen cuando el deseo humano se topa con la gran herramienta de un sistema. Décadas después de la muerte de Stalin, la paradoja de los sistemas creados por el hombre que engullen a los humanos no ha desaparecido y sigue presente a través de los tiempos. En enero de 1924, en la Plaza Roja de Moscú se erigió un mausoleo temporal. Dentro yacía un hombre que había muerto 3 días antes. Sin embargo, su rostro parecía el de una persona viva. En vida, Lenin quería ser enterrado junto a su madre en su ciudad natal, pero su cuerpo, atrapado dentro del sistema que él creó, permanece hasta nuestros días, expuesto en una vitrina como símbolo nacional. Esta historia comienza con la ejecución de su hermano en 1887. En 1917, las llamas de la revolución se encendieron en Petrogrado. Los revolucionarios intentaron derrocar al viejo imperio, gritando pan y paz, y en el centro de esa revolución estaba el arquitecto Vladimir Ilich Lenin. 22 de abril de 1870, en Simbirsk, en el curso medio del río Volga del Imperio Ruso, nació Vladimir Ilich Ulyanov. Su padre, Ilya Ulyanov, era un funcionario de educación imperial. La familia tenía un entorno estable que respondía a la imagen ideal del imperio y creció en un entorno educativo de élite. Vladimir era un talento natural que siempre recibía las mejores calificaciones y hablaba latín y varios idiomas extranjeros con fluidez. Entre los maestros que le enseñaron fue el padre de Alexander Kerensky, quien más tarde se convirtió en un símbolo de la contrarrevolución, y se dice que evaluó a Vladimir como el estudiante más destacado que he visto. Pero cuando apareció la primera grieta en la pacífica familia, este joven prodigio se enfrentó a la fría realidad por primera vez. En enero de 1886, su padre murió repentinamente de una hemorragia cerebral. La vida estable de la familia Ulyanov se vio sacudida, y él, que había crecido en un ambiente protegido, sintió por primera vez la indiferencia del Estado ante la vida y la muerte de un individuo. El 20 de mayo de 1887 se produjo un shock mayor. Su hermano Alejandro fue acusado de conspirar para asesinar al emperador Alejandro III y fue ahorcado en la fortaleza de Schlisselburg, cerca de San Petersburgo. No se trató de una mera tragedia familiar. La corte imperial llevó a cabo la ejecución, y de la noche a la mañana la familia Ulyanov fue tildada de familia criminal. Los conocidos de clase alta cortaron el contacto, los vecinos mantuvieron la distancia, y el aislamiento social avanzó rápidamente. Según un recuerdo posterior de un asociado, Vladimir dijo entonces: tenemos que tomar un camino diferente. Se dice que él dijo esto: no el camino del terrorismo individual que había elegido su hermano. Vladimir eligió un camino más fundamental. En lugar de dejarse consumir por ella, analizó el acontecimiento con calma, no viendo la muerte de su hermano como una simple cuestión de venganza, pero aprovecharlo como oportunidad para planificar actividades revolucionarias organizadas. En diciembre del mismo año, Vladimir, que había ingresado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán, fue expulsado inmediatamente por participar en una asamblea estudiantil ilegal. Pasó solo un semestre en la universidad. Después de dejar el establecimiento, leyó las obras de Karl Marx y los libros analíticos de Plejánov. Aprendió derecho de forma autodidacta y al mismo tiempo se incorporó a organizaciones revolucionarias clandestinas. En 1895, Vladimir, de 25 años, viajó por Europa Occidental y conoció a exiliados que seguían el marxismo, entre ellos Plejánov. Después de regresar, mientras organizaba grupos laborales en San Petersburgo, fue detenido por la policía acusado de actividades machistas y fue condenado a 3 años de exilio en Suseskoye, Siberia, en medio de los campos de nieve bajo cero y el aislamiento extremo. En
cambio, pudo centrarse en la escritura y la contemplación. En el exilio, Vladimir analizó grandes cantidades de datos y es autor del desarrollo del capitalismo en Rusia. Este libro se convirtió en la base teórica de cómo él organizar grupos revolucionarios en el futuro. Durante este periodo, se casó con Nadezhda Kupskaya, y esta unión estaba más cerca de una asociación revolucionaria que del amor romántico. Kupskaya fue su colaboradora más cercana durante las siguientes décadas y jugó un papel clave en la red de comunicación externa. Durante este periodo comenzó a utilizar el seudónimo Lenin. Este nombre, tomado del río Lena en Siberia, fue más allá de un simple disfraz, borrando el yo privado de Ulyanov y simbolizándose a sí mismo como un recién establecido revolucionario. En 1900, al regresar del exilio, Lenin partió inmediatamente al exilio europeo. Con sede en Múnich, una ciudad del sur de Alemania, fundó el periódico revolucionario Iskra, que significa chispa, y unificó organizaciones dispersas en un único punto focal. En 1902 publicó el libro ¿Qué hacer?, que más tarde se convirtió en un libro de texto para la organización bolchevique. Esta obra combinó la teoría de Karl Marx con el propio análisis de Lenin. La tesis central fue de membresía suelta, debate democrático y la solidaridad de las masas. Todos fueron rechazados a favor de una élite estrictamente entrenada de revolucionarios profesionales, quienes serían los únicos capaces de completar la revolución. En julio de 1903, celebrada en Bruselas y Londres, el II Congreso del Póster se convirtió en el catalizador de las divisiones entre facciones. Lenin pretendía limitar la membresía a la orientación directa y la obediencia absoluta, mientras que Marto prefería una asociación flexible. Después de que las dos posiciones chocaron, se realizó una votación, y a medida que Lenin ganaba más apoyo por un estrecho margen, a sus partidarios los llamó bolcheviques, es decir, la mayoría, y la oposición los mencheviques, es decir, la minoría. El nombre le dio a Lenin una ventaja simbólica y psicológica. Esto profundizó la división en el liderazgo político y en el movimiento mismo. Junto con esto, se estableció el principio del centralismo democrático. Esta estructura te permite el debate pero exige obediencia absoluta después de una decisión. Se convirtió en el marco de la posterior dictadura soviética del Partido Único. En 1905, toda Rusia estaba en crisis. El 22 de enero, en San Petersburgo, mientras los trabajadores marchaban para hacer peticiones al zar, los disparos de los guardias mataron a cientos, en el incidente conocido como Domingo Sangriento, extendiéndose a huelgas y levantamientos a nivel nacional. Lenin regresó del exilio para unirse a las organizaciones obreras. Esa experiencia se convirtió en un punto de anclaje y la base inicial para la unidad organizativa del partido. Sin embargo, la revolución fue pronto reprimida y Lenin partió una vez más al exilio, moviéndose entre Ginebra, París, Londres y Zúrich. Vagó por Europa durante casi 17 años. En el exilio, Lenin fue un teórico revolucionario, pero también era un hombre de rutinas extremadamente ordinarias. Continuó escribiendo en una destacada habitación alquilada en Zúrich. Comenzó su día con la inauguración de la biblioteca pública y odiaba que me obligaran a salir a la hora de cierre. Sus compañeros socialistas lo evaluaron como intransigente y difícil de manejar, y en medio de disputas internas y disputas de financiación, no retrocedió un solo paso en su línea. En julio de 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó una reacción por parte de Lenin que conmocionó a sus pares. Mientras que los partidos socialistas europeos apoyaron a sus gobiernos y aceptaron la guerra, lanzó el lema de la guerra imperialista a la guerra civil, llamamiento a tomar el camino completamente opuesto. Su lógica de que la derrota del imperio ruso aumentó el potencial revolucionario. Sus compañeros lo consideraban extremista, pero Lenin permaneció inquebrantable. Él creía que a medida que la guerra se prolongaba y la gente sufría, ese agotamiento se convertiría en el catalizador de la revolución. En enero de 1917, Lenin habló con calma ante los jóvenes socialistas en Zúrich. Es posible que nosotros, los de la generación anterior, no lleguemos a ver las batallas decisivas de esta revolución. El público tomó esto como la resignación honesta de un exiliado, y el propio Lenin podría haberlo creído también, pero solo unas semanas después, a diferencia de sus palabras, las calles de Petrogrado se llenaron de protestas y multitudes, con los horrores de la guerra y la incompetencia del zar superpuestos. En toda Rusia estallaron huelgas y manifestaciones. El zar Nicolás II finalmente abdicó. La dinastía romano, de 300 años de antigüedad, se derrumbó en solo 3 días, y el imperio cayó en un vacío de poder sin precedentes. Al oír la noticia en Zúrich, Lenin buscó inmediatamente el camino a casa, con las rutas aliadas bloqueadas. El Estado Mayor alemán fue el primero en extender la mano. La propuesta alemana fue un cálculo estrictamente para sus propios intereses. La lógica de la que enviar a Lenin a Rusia conduciría al colapso del frente oriental. En el seno del Estado Mayor se desató un intenso debate. Los opositores advirtieron que las chispas de la revolución socialista también podría ser peligroso para Alemania, pero para reducir el sonado en el frente oriental y al concentrar el poder en el frente occidental, triunfó el realismo. Algunos describieron este movimiento como liberar un germen en el cuerpo de Rusia.
Alemania trató de manera especial al tren que transportaba el grupo de Lenin, sellándolo para que ningún país pudiera abordarlo, salir o inspeccionarlo. El tren pasó por Suiza, Alemania, Suecia y Finlandia, rumbo a Rusia. Según las memorias de Grigori Zinoviev, quien lo acompañó, Lenin pasó todo el viaje organizando la plataforma que anunciaría su regreso. El vagón de tren sellado fue su último momento de preparación, donde se ultimaron las tesis de abril, la estrategia central de la revolución bolchevique. Alemania esperaba que la inyección de gérmenes impactara en el frente oriental, pero el resultado se convirtió en una variable global incontrolable. A las 11 de la noche del 16 de abril de 1917, el tren que transportaba a Lenin llegó a la estación de Finlandia en Petrogrado. Miles de personas invadieron la plataforma llena de banderas rojas y antorchas, y una banda militar tocó la marsellesa para darle la bienvenida. Los dirigentes bolcheviques que acudieron a recibirlo le dieron la bienvenida y trató de discutir la cooperación con el gobierno provisional, pero él los cortó resueltamente. Se subió a un vehículo blindado frente a la estación y gritaron a la multitud en medio de antorchas y reflectores: todo el poder a los soviets, rechazando toda cooperación con el gobierno provisional. Este grito, que declara una revolución socialista inmediata, era una línea radical que ni siquiera los bolcheviques presentes habían esperado. Esta declaración se convirtió en el preludio de los acontecimientos que decidirían el destino de Rusia. Al día siguiente, la conmoción se extendió cuando se publicaron oficialmente las tesis de abril. Un fin a la guerra, nacionalización de tierras, derrocamiento del gobierno provisional y la transferencia inmediata del poder a los soviets era la demanda central. Incluso el equipo editorial del periódico del Partido Prada se añadió una nota a pie de página que decía: esta es simplemente la opinión personal de Lenin. Pero para los soldados y campesinos agotados por la guerra, las consignas de Lenin representaban directamente lo que más deseaban, y después de eso, el apoyo a los bolcheviques aumentó drásticamente. Sin embargo, la primavera no era suave. Como manifestación amada de los bolcheviques a julio, fue suprimido por el gobierno provisional. A Lenin lo buscaban por traidor. Llevando una peluca y bien afeitado, huyó a través de la frontera con Finlandia, y en medio de esta huida extrema, escribió El Estado y la Revolución. En esta obra, definió el aparato estatal existente como una herramienta para el dominio burgués, afirmando que la revolución debe ser sustituida por la dictadura del proletariado, operado por la verdadera clase trabajadora, no por la burguesía. Esta lógica fue aceptada como la necesidad histórica y la justificación de la toma de octubre, y simultáneamente se convirtió en la base teórica de los regímenes comunistas en todo el mundo. Después de meses de tensión política y de preparación organizativa bolchevique, finalmente, Lenin, a través de la Revolución de Octubre, tomó el poder capturando el Palacio de Invierno. En la madrugada del 7 de noviembre de 1917, unidades bolcheviques armadas organizadas por Trotsky se confiscaron preventivamente estaciones estatales clave, incluidas centrales telefónicas, bancos y ferrocarriles. El disparo en blanco del crucero Aurora sirvió como señal para rodear el Palacio de Invierno, y todos los ministros del gobierno provisional fueron arrestados antes del amanecer. La lucha fue limitada y el acontecimiento estuvo más cerca de ser un golpe de estado que de una revolución de masas. Al día siguiente, Lenin convocó el segundo Congreso Panruso de los Soviets para asegurar la legitimidad legal, armisticio incondicional mediante el decreto de paz. Mediante el decreto sobre la tierra se abolió el sistema de terratenientes, respondiendo directamente a las demandas de los soldados y campesinos. Con la proclama emitida en el Instituto Smolny, los bolcheviques surgieron como una fuerza que representaba las aspiraciones del pueblo, y Lenin surgió como el arquitecto de la revolución, rediseñando el Estado sobre esta base. Pero detrás de la toma del poder, Lenin pronto cerró la puerta a la democracia. En enero de 1918, la Asamblea Constituyente, formada mediante las primeras elecciones libres de Rusia, se reunió, pero el Partido Socialista Revolucionario se convirtió en el partido más grande con un apoyo abrumador del campesinado, y los bolcheviques no lograron conseguir ni siquiera una cuarta parte del total de escaños. Lenin respondió con decisión. Al día siguiente de que la Asamblea terminara su primera sesión, los marineros armados cerraron las puertas del edificio y la Asamblea Constituyente desapareció de la historia en un solo día. Lenin explicó esto como eliminar la ilusión de la democracia burguesa. Pero, por otro lado, algunos ven esto como el punto de partida de la dictadura soviética de partido único, cuando la voluntad del pueblo reivindicada por la revolución chocó con su elección real. Priorizó su propio poder sin dudarlo. El 3 de marzo de 1918, menos de 4 meses después de tomar el poder, Lenin firmó el tratado más humillante de la historia rusa, el Tratado de Brest-Litovsk. La Rusia soviética, incluyendo Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos y Finlandia, alrededor del 34% de la Rusia europea, el 54% de las tierras agrícolas y el 89% de las industrias, tuvo que ser entregado a Alemania. Los comunistas de izquierda dentro del partido se opusieron ferozmente a él, considerándolo un tratado de ruina nacional, pero Lenin hizo un juicio frío y calculado. La tierra perdida se puede recuperar más tarde, pero si se pierde el régimen, todo se acabó. Él llamó al tratado un periodo de respiro. Y como el tratado fue posteriormente invalidado por la derrota de Alemania, su juicio se hizo realidad. Pero el respiro fue breve. En mayo de 1918, el contrarrevolucionario Ejército Blanco lanzó una guerra civil a gran escala con el apoyo de las potencias aliadas, y cuando la legión checoslovaca, apoyando al Ejército Blanco, se apoderó del ferrocarril siberiano, toda Rusia quedó dividida entre el Ejército Rojo bolchevique y las fuerzas contrarrevolucionarias del Ejército Blanco. Ese verano, cuando la guerra civil se intensificaba, el gobierno de Lenin tomó una decisión irreversible. En la madrugada del 17 de julio de 1918, en la ciudad de Ekaterimburgo, al este de los Montes Urales, en el sótano de la casa Ipatiev, se oyeron disparos. Nicolás II y la emperatriz, detenidos por los bolcheviques después de su abdicación, y los 5 niños fueron asesinados a tiros en el lugar. A medida que el Ejército Blanco se acercaba a la ciudad, los dirigentes bolcheviques locales, actuando bajo instrucciones de Moscú, se llevó a cabo la ejecución sumaria. Cuando desapareció el último linaje de la dinastía Romanov de 300 años, la posibilidad de una restauración imperial desapareció por completo. En consecuencia, las fuerzas contrarrevolucionarias perdieron su justificación para la negociación
revolución y para los bolcheviques no quedaba ninguna posibilidad de retirada. La guerra civil se había convertido ahora en una lucha hasta el final, hasta que un lado fue completamente aniquilado. Si bien Lenin fue el arquitecto de la diplomacia y el gobierno, el hombre que condujo la guerra civil a la victoria en el campo de batalla fue Trotsky. Él creó el Ejército Rojo y lo reconstruyó de una manera que fuera más pragmática que revolucionaria desde el principio. La estrategia central fue la movilización forzada de antiguos oficiales zaristas, y el número de antiguos oficiales zaristas reclutados en el Ejército Rojo alcanzó los 50.000. La cuestión era la confianza. Trotsky introdujo el sistema del comisario político, al colocar un comisario del partido bolchevique al lado de cada comandante militar. Exigió firmas conjuntas en todas las órdenes operativas, y para cualquier oficial que rechazó órdenes o desertó, concedió a los comisarios la autoridad para realizar ejecuciones sumarias. También se empleó la práctica de mantener a las familias de los comandantes como rehenes de facto de la capital. Esta estructura dual, que combina la experiencia militar con el control ideológico, fue el prototipo del sistema de oficiales políticos soviéticos, y en las sociedades comunistas de todo el mundo a partir de entonces se estableció como el modelo estándar para gestionar el poder y la lealtad. Trotsky comandó el Ejército Rojo mientras viajaba directamente a través de las líneas del frente, y su medio de transporte era un tren blindado. Durante aproximadamente 2 años y medio, de 1918 a 1920, recorrió más de 100.000 kilómetros en ese tren, apareciendo en cada línea del frente que enfrentó una crisis. Siempre que las líneas del frente mostraban signos de colapso, Trotsky llegó en su tren para reunir a las tropas, a veces castigando severamente a los soldados que se retiran, para levantarles la moral con fuerza. El tren blindado simbolizaba tanto la guerra civil como a Trotsky, demostrando que la revolución se mantuvo gracias al acero y la pólvora. A medida que la guerra se prolongaba, los bolcheviques se introdujo el sistema Prorazvioska, que requisaba por la fuerza excelentes de productos agrícolas de los campesinos mediante destacamentos armados. Si bien esto fue eficaz para suministrar alimentos a las líneas del frente, la motivación de los campesinos para producir se vio gravemente disminuida. A medida que la economía monetaria colapsó y el trueque se volvió algo común en toda la cuenca del río Volga, se produjeron hambrunas y hambrunas extremas. Esto condujo a un levantamiento campesino en la región de Tambov, y las fuerzas de represión bajo el mando de Mikhail Tukhachevsky lo reprimieron atacando incluso zonas civiles. El campesinado, antaño base de apoyo de la revolución, se convirtió en la mayor fuerza hostil del régimen. Para Lenin, la revolución era un comienzo, no un destino. En marzo de 1919 fundó el Comintern en Moscú para globalizar el comunismo, unir a los partidos comunistas de todo el mundo bajo un solo mando, y se esperaba concretamente una revolución en Alemania. Sin embargo, contrariamente a Breslau, el levantamiento espartaquista en Alemania en 1919 fue reprimido, y la República Soviética de Hungría se derrumbó después de solo 133 días, lo que significa que la reacción en cadena de la revolución no ocurrió en Europa. La Unión Soviética se convirtió en un estado comunista y solitario, rodeado de poderes capitalistas, y este desánimo bastante se convirtió en un catalizador para que el régimen converja aún más violentamente hacia el interior. De hecho, las bases del terror se prepararon incluso antes de la guerra civil. En diciembre de 1917, 2 meses después de la Revolución de Octubre, Lenin nombró a Félix Dzerzhinsky como jefe de la Comisión Extraordinaria de toda Rusia para combatir la contrarrevolución y el sabotaje, creación de la policía secreta conocida como la Cheka. La Cheka operaba al margen del sistema jurídico existente y era capaz de arresto y de ejecución sumaria sin órdenes judiciales, juicios ni defensa. Significa cualquier persona clasificada como enemigo de clase podría eliminarse sin ninguna prueba. Dzerzhinsky definió a la Cheka como terror organizado, y de hecho, la Cheka fue la herramienta del terror elegida por el gobierno de Lenin, y las prácticas de ejecución sumaria y las operaciones en campos de trabajo forzados se convirtió en la base que más tarde condujo a la gran purga de Stalin. En la tarde del 30 de agosto de 1918, poco después de que Lenin terminara un discurso en la fábrica Michelson en Moscú, en medio de la miseria causada por el comunismo de guerra de los bolcheviques y la requisición de granos, considerando la situación como una traición a la revolución, la socialista revolucionaria Fanny Kaplan atacó a Lenin y lo despidió por motivos políticos. Uno de los 3 disparos solo le rozó la ropa, pero los otros 2 le perforaron el cuello y el pulmón izquierdo, causando heridas mortales. Lenin no murió instantáneamente, sino que estuvo entre la vida y la muerte durante semanas, y las consecuencias del suceso fueron más letales que las propias balas. La Cheka declaró inmediata y oficialmente el terror rojo. Los arrestos y ejecuciones se hicieron posibles basándose únicamente en el origen social, sin proceso legal, y grupos específicos como la burguesía, los exoficiales y los socialistas revolucionarios se convirtieron en objetivos de una posible liquidación. El agresor Kaplan fue ejecutado sumariamente en cuestión de días, y la sede de la Cheka de la Lubyanka en Moscú se convirtió en un símbolo del terror soviético. Lenin sobrevivió milagrosamente, pero la policía secreta Cheka, fundada para proteger la revolución y mantener el poder, pronto comenzó a funcionar como una herramienta del régimen del terror. Como resultado, el régimen cambió irreversiblemente. En marzo de 1921, cuando la guerra civil se acercaba a su fin, el régimen bolchevique se enfrentó a su crisis interna más peligrosa. Los marineros de la base naval de Kronstadt, antaño considerada el corazón de la revolución, se rebelaron. Estos no eran enemigos de la clase, pero precisamente ese pueblo al que el propio Lenin llamó el orgullo y la gloria de la revolución. Bajo el lema Soviet sin bolcheviques, exigieron elecciones libres, libertad de prensa, el fin de las requisas forzosas y la abolición de la Cheka. Irónicamente, sus demandas fueron similares a los valores que Lenin había defendido a principios de la Revolución de Octubre de 1917, pero habían resurgido en una forma que apuntaba a los bolcheviques, los verdaderos sujetos de la revolución. Lenin consideró que esto era más peligroso que las fuerzas contrarrevolucionarias, porque las demandas cuestionan la legitimidad de la revolución. No se podría detener únicamente con la simple fuerza militar. Al final, Lenin optó por la represión armada en lugar del diálogo. Las fuerzas de represión comandadas por Trotsky avanzó hacia Kronstadt a través
del lado Golfo de Finlandia, y aunque el primer ataque fue detenido por el contraataque de los marineros, capturaron la base el 17 de marzo después de 2 semanas de combate. Miles de personas murieron en la acción o fueron ejecutadas durante el proceso, y muchos de los que sobrevivieron fueron enviados a campos de trabajo siberianos. Fue el día en que la revolución apuntó sus armas contra sus hijos, que una vez fueron los más leales. Para recuperar la economía y calmar el malestar público después de la represión, Lenin optó por una retirada estratégica de sus políticas de línea dura. Convocó al X Congreso del partido para anunciar la nueva política económica, permitir a los campesinos vender sus excedentes de productos agrícolas y permitir el funcionamiento de pequeñas empresas privadas. La economía se fue recuperando gradualmente, pero el recuerdo de Kronstadt nunca se borró. Más tarde, Stalin abolió la NP e implementó la colectivización forzada, lo cual se interpreta como una medida para controlar la inestabilidad del campesinado, revelado a través de la rebelión de Kronstadt y la experiencia de la NP. En mayo de 1922, Lenin, de 52 años, sufrió su primer derrame cerebral. El lado derecho de su cuerpo quedó paralizado y su ala también se vio afectada. Pareció recuperarse brevemente, pero un segundo ataque ocurrió en diciembre del mismo año, y después de eso nunca pudo regresar a su estado anterior. La finca Gorky, en las afueras de Moscú, se convirtió en su residencia, y bajo el liderazgo de Stalin y otros, en nombre del descanso y la recuperación, Lenin estaba aislado del mundo del exterior. Stalin, como secretario general, controlaba eficazmente la salud y la vida cotidiana de Lenin, monopolizar todos los canales a través de los cuales Lenin se comunicaba con el exterior. El acceso a su secretaría fue restringido, y toda la información sobre el estado y las instrucciones de Lenin fue transmitida a la dirección del partido a través de Stalin. Confinado en su cama, Lenin no podía supervisar directamente los movimientos del partido, tampoco podía saber si sus instrucciones se estaban ejecutando correctamente. El sistema que Lenin creó para controlar a la gente. Irónicamente, esto tuvo como resultado que el propio Lenin quedara entrenado a ello. En diciembre de 1922, Lenin utilizó las fuerzas que le quedaban para dictar su testamento a un secretario. El testamento evaluó a Trotsky, Zinoviev, Bukharin, etc., evaluando a los líderes clave del partido. El apartado sobre Stalin es especialmente claro. El camarada Stalin ha concentrado un poder ilimitado en sus manos, y no estoy seguro de que siempre lo utilice con la suficiente cautela. Unos días después, Lenin dictó una nota adicional. Stalin es demasiado grosero. Este defecto es tolerable entre camaradas, pero se vuelve intolerable en el cargo de secretario general. Por lo tanto, propongo que los camaradas encuentren una manera para destituir a Stalin del cargo de secretario general, añadió. Sin embargo, este testamento no se hizo público en el Congreso del partido. Los rivales potenciales de Stalin, Zinoviev y Kamenev, cooperaron para bloquear el documento, porque veían a Trotsky como una amenaza mayor que Stalin. La última advertencia de Lenin fue sepultada con el consentimiento tácito de los partidarios de Stalin, y el documento no se hizo público hasta después de la muerte de Stalin, durante la era de Nikita Khrushchev. Mientras tanto, en la finca Gorky, Lenin intentaba recuperar su poder cuando se dio cuenta de que Stalin estaba insultando a su esposa, Krupskaya, con presión política y flagrante falta de respeto, evitando eficazmente su autoridad mediante estas acciones. Lenin envió una carta en la que decía: romperé todas las relaciones contigo. Sin embargo, Stalin, que ya controlaba la burocracia a través de su puesto, resolvió la situación solo con una disculpa formal, y Lenin ya no podía producir ningún resultado político significativo. El 30 de diciembre de 1922 se fundó oficialmente la URSS. Lenin, confinado en su cama, solo pudo contemplar la declaración histórica, y su sueño de una unión igualitaria entre las naciones nunca se realizó. El poder real ya estaba concentrado y operado por la secretaría en Moscú y por Stalin, que se había convertido en el verdadero detentador del poder. El 21 de enero de 1924, a las 18:50 horas, Lenin falleció tras sufrir un cuarto derrame cerebral. Tenía 53 años. Stalin inmediatamente comenzó a moverse según lo planeado. Le dio a su rival Trotsky la fecha equivocada del funeral para evitar su asistencia, y al situarse al frente de la procesión fúnebre, imprimió al público la imagen de ser el legítimo sucesor de Lenin. Las discusiones sobre la publicación del testamento de Lenin fueron bloqueadas como estaba previsto. Además, cualquier contenido desfavorable a Stalin fue eliminado o editado de los registros del partido. Lenin ni siquiera pudo cumplir su último deseo de ser enterrado junto a su madre. Su cuerpo fue embalsamado y colocado permanentemente en un mausoleo en la Plaza Roja. Como esta escena era esencial para que Stalin se estableciera como el sucesor legítimo y dar legitimidad a todas sus decisiones políticas. En 1930, el mausoleo de Lenin fue reemplazado por granito rojo, tomando la apariencia que tiene hoy. Según algunas fuentes, su cerebro fue dividido en unas 30.000 rebanadas poco después de su muerte, con el pretexto de estudiar el CNO. Se mantuvo en un laboratorio de un instituto de Moscú, y aunque la investigación continuó durante décadas, nunca se llegó a ninguna conclusión significativa. La preservación del cuerpo fue elevada efectivamente a la categoría de proyecto nacional. Cada semana se reponía la humedad, se ajustaban los tonos de la piel y se reforzaban los tejidos, con tratamientos químicos regulares para evitar el deterioro del organismo. Se estima que para ello se invirtieron anualmente unos 500.000 rublos, con más de 20 personas dedicadas involucradas, y al incluir el mantenimiento de instalaciones y equipos, una parte importante del presupuesto del gobierno soviético. Se sabe que fue utilizado para la gestión del cuerpo de Lenin. El equipo de investigación dedicado responsable de este trabajo se le garantizó el más alto nivel de secreto y privilegio, y posteriormente se informó que esta necrosis se hizo como referencia para preservar los cuerpos de otros líderes comunistas. El cuerpo de Lenin ya no era un individuo, sino un símbolo de la legitimidad estatal, y se incorporó al sistema estatal. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, la mayoría de los símbolos comunistas fueron
fueron desmantelados, pero el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja permaneció en pie. El presidente Boris Yeltsin propuso su entierro, pero la decisión se pospuso por más de 30 años debido a la oposición de los ancianos y de los partidarios comunistas. El régimen de Vladimir Putin utiliza el mausoleo como recurso para la educación histórica y el turismo, para interpretar a Lenin no como comunista, sino como uno de los constructores del Estado ruso. Se siguieron asignando presupuestos de mantenimiento y Lenin permaneció expuesto dentro de la vitrina. En junio de 2025, por primera vez desde 1924, el mausoleo estuvo cerrado durante aproximadamente 2 años por reparaciones estructurales a largo plazo. Ciudadanos y turistas acudieron en masa a la Plaza Roja desde el amanecer formando filas durante kilómetros. Durante el periodo de reparación, se volvió a examinar el estado químico del cuerpo. También se celebraron debates sobre los límites de la tecnología de conservación y su futuro. Algunos estudiosos analizan que el cuerpo de Lenin ya no es un símbolo de la revolución, pero una existencia que no puede ser enterrada por los puestos políticos, representando un estado donde Rusia no ha abandonado completamente. Tampoco logró superar por completo su pasado. En 1887, un niño de Simbirsk se enteró de que su hermano había sido ejecutado en la horca y decidió que debía cambiar el mundo. 37 años después, esa determinación condujo a la creación del primer Estado socialista del mundo, y en ese proceso, el arquitecto permaneció en una vitrina como símbolo histórico. Sigue siendo una pregunta si Lenin tenía la intención de establecer la dictadura de Stalin, pero lo importante es que el sistema que dejó atrás conmovió la historia sin importar sus intenciones. La revolución bolchevique no fue simplemente un acontecimiento que cambió el sistema político de una nación, fue un claro ejemplo de cómo los ideales más sublimes imaginados por la humanidad se transforman bajo las presiones de la realidad y a veces se distorsionan vívidamente. Vladimir Ilich Lenin avanzó hacia el ambicioso ideal de una sociedad igualitaria y sin clases. Su voluntad era inquebrantable y su convicción total. Sin embargo, esa firmeza siguió siendo la mayor ironía de la figura conocida como Lenin. En el proceso de impulsar la revolución, la violencia se convirtió en una herramienta y los medios se justificaron para el fin. Como resultado, el terror rojo llevado a cabo en nombre de la revolución transformó el anhelo de ideales en locura colectiva. Y un nuevo sistema de terror se arraigó en toda la sociedad. La tiranía del régimen zarista que Lenin intentó derrocar fue revivido en una forma diferente, y el sistema que diseñó funcionaba en torno a la fría eficiencia y la coerción. Los ideales permanecieron, pero los valores humanos y los límites éticos se desvanecieron gradualmente. La vida y la revolución de Lenin van más allá de las decisiones de un solo político, sirviendo como campo de pruebas histórico. Esto revela lo que sucede en el momento en que los ideales y la realidad chocan. Como revolucionario demostró que un individuo puede ser el tema que cambie una era. Pero al mismo tiempo, se reveló que incluso el propio arquitecto puede quedar atrapado dentro de la estructura que él creó. Esta ironía fue a la vez una tragedia personal para Lenin y una parte de la narrativa que atravesó el siglo XX. El legado que dejó no se puede resumir en un solo significado. Algunos lo vieron como un símbolo de la liberación del pueblo, mientras otros lo evaluaron como el fundador de un régimen dictatorial despiadado. En realidad, ambas perspectivas coexisten y la tensión entre ellos sigue sin resolverse incluso ahora. La historia de Lenin termina aquí, pero las preguntas que dejó no han desaparecido. Los ideales siempre se ponen a prueba en la realidad, y en ese proceso se revelan las contradicciones y los límites humanos. Esta pregunta va más allá de los límites de cualquier época o ideología específica, y mientras existan contradicciones en la naturaleza humana y en los sistemas, seguirá siendo válido ante nosotros para siempre. En ese mismo momento, la revolución de Lenin aún sigue viva en la historia.